Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@hotmail.com y contacto telefónico 0251-232-3959. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de www.promara.tv y a través de la plataforma Magis TV. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema de interés general y en el cual la colectividad venezolana debe estar muy atenta. Se trata de la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Muchas personas hablan acerca de la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo, pero la colectividad no tiene claro este tema. ¿Podría hacer un programa al respecto? Yajaira, gracias. Venezuela tiene más de 200 años por la reclamación del territorio del Esequibo. Debemos hacer un poco de historia. En el año 1899, después de que existía una reclamación por dicho territorio, Venezuela y la Guyana, que para ese momento era británica, suscriben un laudo que es el denominado Laudo Arbitral de París. Ese laudo, por supuesto, fue un completo fraude. En ese laudo se le violentaron todos los derechos a Venezuela de defenderse y, por supuesto, hubo una componente política a través de esa decisión en el cual se decide que el territorio del Esequibo le pertenece a la Guyana, repito, en aquel momento británica y hoy República Federativa de Guyana. A partir de ese momento, Venezuela inició una campaña incansable en defensa del territorio y en el que alega que nunca aceptó la decisión de ese laudo arbitral. Tanto es así, pues, que la voz de Venezuela siempre fue consona con la no aceptación de ese laudo, que pues en el año 1966, después de que algunos abogados levantaran su voz ante el Tribunal Internacional de La Haya, se suscribió un nuevo acuerdo que se denomina Acuerdo de Ginebra. En ese acuerdo, Guyana y Venezuela se comprometían a buscar una solución pacífica y consensuada acerca de esta reclamación. Luego se suscribe unos años después el protocolo de Puerto España. Durante estos, como repito, más de 120 años que tenemos de que se suscribió el laudo de París, Venezuela ha sostenido reiteradamente que no acepta esa decisión porque, repito, fue una decisión que violentó todos los derechos de Venezuela y, por supuesto, el debido proceso. Es por ello que en el año 2018, en virtud de que no se pudo lograr una decisión consensuada entre las partes, que Guyana recurre a la Corte Internacional de Justicia y solicita que se declare competente para conocer de la legalidad de ese laudo arbitral, en virtud de que Venezuela nunca lo ha aceptado como válido. Por ello, que hoy día Venezuela está en el proceso de ejercer su derecho a la defensa ante la Corte Internacional de Justicia, laxo que se vence en el año 2024. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con un abogado especialista en el área desde la ciudad de Miami, con muchísima experiencia, para que explique detalladamente cuáles fueron los vicios de nulidad de ese referido laudo arbitral de París del año 1899 y cuál es la situación actual de Venezuela en el juicio que se lleva ante la Corte Internacional de Justicia. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde Miami del abogado Rafael Badel, especialista en el área que vamos a tratar. Rafael es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello,
con máster en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello y consultor legal admitido en el Florida State Bar y USA. Profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, autor de varios libros y estudios realizados en Derecho Internacional Administrativo y Constitucional, socio fundador de Badel Grau, despacho de abogado y, por supuesto, abogado en ejercicio tanto en Venezuela como en la Florida. Bienvenido el abogado Rafael Badel a Solución Final. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, yo estoy muy complacida, Rafael, que estés con nosotros, porque, bueno, esta entrevista la habíamos postergado hace mucho tiempo. El tema de hoy es acerca de la reclamación de Venezuela sobre el territorio del Esequibo. Sabemos pues que en los últimos tiempos se ha generado mucha controversia en relación a la posición de Venezuela en esta reclamación. Yo quiero que en este primer espacio del programa nos pongamos en contexto, hablemos un poquito de los antecedentes, que todas las personas que nos escuchan, que algunos son abogados y otros no, puedan entender la gravedad o no de la situación que vive en Venezuela acerca de la reclamación del Esequibo, Rafael. Bueno, muchísimas gracias, Lirio. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y lamento de verdad que estaba en deuda contigo, que he estado interesada siempre en este tema. Y te felicito por tener en la pauta del día de hoy este tema que me parece que es muy importante y que lo he dicho en otras ocasiones. Hoy, en este momento, no hay un asunto más importante para Venezuela que atender a la demanda que está sustanciándose ante la Corte Internacional de Justicia. Para poner el tema en contexto, vamos a lo actual en un minuto y después regresamos. Okay. Lo actual es que en este momento la Corte Internacional de Justicia está conociendo de la demanda interpuesta en el año 2018 por la República Federativa de Guyana contra Venezuela. La Corte se ha pronunciado y en diciembre del año 2020 dijo que tenía competencia para conocer del asunto y la Corte ha dictado una decisión el 6 de abril de este año ratificando su competencia y estableciendo, entre otras cosas, que Venezuela tiene que producir sus defensas, sus alegatos y sus pruebas antes de abril del año 2024. De manera que tenemos 9 meses para defendernos en este asunto. ¿Cuál es el tema o cuál es la controversia? Bueno, la controversia se contrae a determinar la nulidad o no del laudo dictado en París el 3 de octubre de 1899. Después de una serie de acontecimientos que comenzaron en 1822, Lirio, cuando se encontraron en los dominios de Venezuela la presencia de ocupaciones de colonos ingleses provenientes de Demerara y Berbice, cerca del río Esequibo, desde allí comenzó una situación por medio de la cual el Reino Unido fue trazando unilateralmente varias líneas de demarcación, tomando territorio que pertenecía a Venezuela. Primero tomó 32.186 kilómetros con la primera demarcación o la línea Schomburg inicialmente, pero eso continuó y se hicieron nuevos trazados. En 1840 se trazó unilateralmente una línea de demarcación donde se añadía al territorio del Esequibo 141.930 kilómetros cuadrados y se inició una expansión que tuvo su punto culminante en el año 1880, cuando se descubrieron nuevos yacimientos auríferos y hubo que surgir, y eso hizo que surgiera una tercera línea de demarcación donde se usurpaban 167.830 kilómetros de Venezuela. Esta situación, que fue intolerable, por supuesto, hizo que se rompieran las relaciones diplomáticas y Venezuela trató durante muchos años de hacer por la vía pacífica una línea de demarcación con el Reino Unido. Finalmente, con la intervención de Estados Unidos, se llegó a un compromiso arbitral en el año 1897, un compromiso de arbitraje por medio del cual las partes solucionarían el asunto a través del arbitraje.
Lo cierto es que ese arbitraje fue un fraude procesal, lo cierto es que ese arbitraje que se produjo el 3 de octubre de 1899 trajo como consecuencia que se legalizara esa situación de usurpación sobre 159.500 kilómetros cuadrados, que obviamente el Reino Unido no tenía derecho a esos 159.500 kilómetros cuadrados. Eso era muchísimo más de los territorios a los que tenía derecho el Reino Unido, que eran 32.186 kilómetros cuadrados que había adquirido el Reino Unido, que le había cedido Holanda en 1814, a través del Tratado de Londres de 1814. De manera que, resumiendo, el Reino Unido en 1814 tiene 36.186 kilómetros cuadrados y el laudo de París del 3 de octubre de 1899 le da 159.500 kilómetros cuadrados. Pero de allí... Discúlpame algo que te interrumpa, pero qué profunda tristeza me da oír esta explicación, que Venezuela en ese momento, por supuesto, o no tuvo defensa o realmente fue engañado en su buena fe, como dice la historia, Rafael. Bueno, mira, pasaron varias cosas. En primer lugar, estamos hablando de que en 1899, cuando se dicta el laudo, y durante todo el siglo XIX, estamos frente a Inglaterra, que es el país más poderoso del mundo en ese momento. E impone su fuerza, Lirio, impone su fuerza. Y hace un tratado de arbitraje, el Tratado de Washington de 1897, mira esto, en el cual el tratado para solucionar esta controversia es en inglés y no se permite el idioma español. ¡Qué horror! No se permite que Venezuela nombre árbitros, no se permite que Venezuela nombre árbitros. Estados Unidos nombró los árbitros por Venezuela. A nosotros nos representaron, nuestros abogados eran todos puestos por Estados Unidos. Y sencillamente después se descubrió, y eso lo podemos hablar más adelante, cómo se fraguó aquí un fraude con el presidente del tribunal arbitral, el ruso Fyodor Dimartans. Los árbitros ingleses convinieron en darle estos territorios a Inglaterra, presionaron a los árbitros americanos que representaban a Venezuela, y Venezuela salió totalmente perdidosa en esta circunstancia. Eso es muy importante en este momento, Lirio, porque eso es lo que va a conocer la Corte Internacional de Justicia. Eso es lo que va a conocer. Y en este momento, durante todo el siglo XX, la reclamación se mantuvo efectiva y durante todo el siglo XX se recabó una información muy valiosa conforme a la cual se demuestra claramente la nulidad del laudo de París. Se demuestra claramente que fue una farsa procesal, se demuestra la presión del presidente del tribunal arbitral a los jueces, a los árbitros americanos que representaban a Venezuela, se demuestra todas las posesiones de Venezuela y todos los títulos que tiene Venezuela que se produjeron en aquel arbitraje y que no fueron tomados en cuenta por los árbitros. De manera que me parece, y por eso muy importante el programa y que lo hayas traído para el día de hoy, porque como lo dije al principio, nosotros tenemos la necesidad de atender ese juicio, tenemos la necesidad de llevar la posición de Venezuela seria, de manera inteligente, de manera muy profesional, para comprobar los vicios del laudo de París. Ahora bien, después que tú hiciste esta explicación, pues ya sabemos que el laudo arbitral de París es un fraude, como acabas de explicar. Posterior a eso, ¿qué sucede? Se firma este laudo arbitral donde Venezuela, por supuesto, sale perdidosa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sigue pasando durante el siglo XX, el siglo XIX y ahora en el siglo XXI? Bueno, como te dije antes, una vez que sale el laudo de París, el 3 de octubre de 1899, Venezuela se encontraba en una situación muy comprometida. La situación política de Venezuela era muy complicada. En 1902 las costas de Venezuela fueron bloqueadas por Alemania, Italia y el propio Reino Unido. Venezuela se vio forzada
a hacer la demarcación de la frontera. Pero el asunto quedó allí. En 1938, a través de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el académico Álamo Ibarra comienza a estudiar el tema de manera científica y se empieza a levantar la reclamación durante el Rómulo Betancourt en 1948. En el segundo gobierno de Betancourt también se le da un impulso extraordinario a través de las actividades realizadas por nuestro canciller Marco Falcón Briceño, a través del embajador de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas. Hay una gran presión, Lirio, y esto trae como consecuencia, Venezuela tenía un gran prestigio internacional en ese momento, y esto trae como consecuencia que en 1966 se dicte el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra reabre el asunto. El Acuerdo de Ginebra, explicado en términos muy sencillos, hace, por medio del Acuerdo de Ginebra, las partes convienen en buscar una solución práctica a esta controversia que no pudo solucionar el lado de París por sus graves vicios de nulidad, por el convencimiento que había que este laudo de París había violado el derecho internacional del momento, había violado los propios términos del Tratado de Washington, era totalmente inmotivado, no se dijo ningún motivo fue expuesto para justificar por qué se le quitaban estos territorios a Venezuela. El Acuerdo de Ginebra en 1966 reabre el asunto y comienzan una serie de gestiones a realizarse durante muchos años. Lamentablemente, no se aprovechó, Lirio, el tiempo, no se aprovecharon las circunstancias adecuadamente, se fue prolongando el problema hasta que en el año 2018 la República Federativa de Guyana demanda a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Y a ese es el lugar donde estamos en este momento. En este momento. Rafael, explica un poco en qué se basó ese acuerdo de Ginebra y por cuántos años se suscribió ese acuerdo. También la gente tiene como mucha duda al respecto en relación a ese tema. Bueno, el acuerdo de Ginebra, como dije, se celebró en 1966. Luego se dictó el protocolo de Puerto España, por medio del cual se suspendió la aplicación del Acuerdo de Ginebra, y en el año 1982 volvimos al Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra lo que establecía era que las partes buscarán a través de las vías pacíficas la solución de la controversia y remite al artículo 33 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas, que establece los medios pacíficos de solución de las controversias. Pero insisto, no hubo, Venezuela nombró a varios facilitadores, la República Federativa de Guyana lo hizo también, hubo intentos para que esto se solucionara de esta manera amistosa, pero eso no ocurrió y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, los secretarios generales de la Organización de Naciones Unidas, en varias ocasiones instaron a Venezuela a que buscaran la solución de la controversia. No se logró la solución de la controversia y pasamos a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. No fue fácil llegar a esta solución, y bueno, vamos a decirlo así, el fracaso en las negociaciones del Acuerdo de Ginebra nos llevaron ahora a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia a partir del año 2018, cuando se produjo la demanda. Bueno, qué lamentable lo que tú me estás diciendo. En fin, han pasado muchísimas cosas y vamos a ver qué va a pasar ahora en esta nueva fase. Tenemos que hacer la primera pausa en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Miami con el abogado Rafael Badel acerca de la reclamación de Venezuela sobre el territorio del Esequibo. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online desde la ciudad de Miami con el abogado Rafael Badel acerca de la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo.
Rafael, muy bien explicado los antecedentes históricos de esta reclamación y tú dijiste en el espacio anterior pues que ahora empezaba una demanda ante la Corte Internacional de Justicia para que dirima a nivel judicial la validez o no del laudo de París. Pero también, antes que tú te introduzcas en el tema, algunas personas tienen una duda acerca si esa solicitud que hizo Guyana en el 2018 para, de forma unilateral para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia es o no es legal. O sea, porque la hizo de forma unilateral. Si era necesario que hubiera un consenso previo para irse a este órgano de justicia. Bueno, mira, independientemente de la duda de que las personas puedan tener, y eso es válido, yo empezaría por decir, ya la Corte se declaró competente en diciembre del año 2020. Y al declararse competente, la jurisdicción está en la Corte Internacional de Justicia. El 17 de febrero de 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, es verdad, para buscar soluciones satisfactorias y para un arreglo práctico de la controversia. Entonces, la finalidad del Acuerdo de Ginebra o el beneficio del Acuerdo de Ginebra, se reconoció que había una contención entre ambos países. Es decir, se vulneró el efecto de la sentencia de 1899. El Acuerdo de Ginebra establecía que en caso de no avenirse las partes en la escogencia de un medio de solución, referirían la decisión a un órgano internacional apropiado que ambos gobiernos acuerden. Si este acuerdo no ocurría, deberían plantearlo al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, y de no resultar efectivo el medio de solución elegido, el órgano que lo seleccionó o el secretario general de la ONU elegiría otro medio de los establecidos 33 de la Carta de Naciones Unidas. De manera que se fueron agotando esos distintos mecanismos. Y por eso es que el mismo secretario general de la Organización de Naciones Unidas es el que señala que este asunto debe solucionarlo la Corte Internacional de Justicia. Cuando el secretario general señala eso, Guyana, el 29 de marzo del 2018, propone la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Ya no tiene ningún sentido que nos por supuesto, a ese tema, Lirio. Ahora lo que tenemos que hacer es defendernos ante la Corte Internacional de Justicia. A ti, si te demandan, puede que tú estés muy disgustada en tu casa y puedes que tú converses con tu esposo y le digas que esa demanda es incorrecta, que el tribunal, pero tienes que atender a tu demanda. Tienes que atender a... Rafael, explicado entonces que la Corte es la que tiene la competencia para dirimir este conflicto, ¿cómo es el procedimiento que se debe seguir o que debe hacer Venezuela para defenderse ante la Corte? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Inminentemente, por supuesto. Muy bien, esa es una excelente pregunta porque eso es lo práctico y eso es lo que no podemos. El 18 de diciembre del año 2020, la Corte, con 12 votos a favor y 4 votos salvados, dictó la sentencia mediante la cual se declaró competente para conocer de la demanda. Y dice, es competente para conocer de la demanda presentada por Guyana en la medida en que se refiere a la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1897 y a la cuestión conexa de la solución definitiva de los límites terrestres entre Guyana y Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte va a examinar el laudo de París del 3 de octubre de 1899. Bueno, ese es un buen escenario para Venezuela, porque ese laudo de París del 3 de octubre de 1899 es nulo, ya lo dije antes. Salen en unidad objetivas que no pueden esconderse. El laudo es inmotivado. En el laudo no se tomaron en cuenta las pruebas y los alegatos que llevó Venezuela en su oportunidad. Ahora hay un procedimiento posterior, Lirio. Ahora el procedimiento que estableció la Corte fue el de que Guyana propondría sus defensas, sus pruebas, su memorial ante la Corte hasta el 8 de marzo del año 2022, lo cual Guyana ya hizo, ya se conoce el argumento. Y después dijo, Venezuela propondrá sus defensas, tiene un lapso hasta el 8 de marzo del 2023.
en el momento en que transcurría, en el momento que transcurría ese plazo para Venezuela defenderse, el año pasado, el 6 de junio del 2022, Venezuela envió una comunicación a la Corte Internacional de Justicia, designó a quienes lo van a defender, a su representante, que se llama agentes. El agente nuestro es el embajador Samuel Moncada, es el exministro de Relaciones Exteriores Félix Plasencia y es la profesora Elsie Rosales. Le dijo a la Corte, estos son mis representantes, además de un cúmulo de abogados que contrató Venezuela para defenderla. Pero el 7 de junio Venezuela compareció a la Corte y opuso unas excepciones preliminares sobre la admisibilidad. Eso se tramitó, eso se sustanció, hubo unas audiencias públicas en noviembre del año pasado, por medio del cual la Corte oyó a Guyana y oyó a Venezuela, y el 6 de abril de este año, la Corte sentenció la solicitud que había hecho Venezuela. El 6 de abril de este año, la Corte determinó que se declaró admisible la solicitud formulada por Venezuela y se declararon sin lugar las excepciones opuestas. Y entonces dijo también, Venezuela tiene hasta el 7 de abril del año 2024 para establecer en su memoria cuáles son, su contramemoria, cuáles van a ser sus defensas y sus pruebas. De manera que está transcurriendo el plazo para que nosotros produzcamos nuestra defensa antes del 7 de abril del año 2024. Y eso es la parte fundamental. En este momento... Por supuesto. Rafael, ¿en qué se fundamentaron esas excepciones que presentó Venezuela el año pasado? Bueno, Venezuela, eso fue, como te dije, el 6 de junio, del 7 de junio del año pasado. Venezuela fundamentó sus excepciones. Sí, el principal argumento invocado por Venezuela para fundamentar esta excepción es que el Reino Unido de Gran Bretaña es un tercero indispensable que debe estar dentro de ese proceso. El argumento se fundamentó en la propia jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, conforme a la cual, en ciertos casos, es necesaria la participación en el proceso de un tercer estado distinto a las partes. Y Venezuela lo argumentó diciendo que fue el Reino Unido el que incurrió en la falsificación de los mapas y en los documentos para despojar a Venezuela de los territorios, que fue el Reino Unido el que de manera sistemática violó el derecho existente para el momento, que fue el Reino Unido el que firmó el Tratado de Washington, que fue el Reino Unido el que se cercionó de que el tribunal no tuviera ningún árbitro venezolano, porque ellos pusieron la condición de que ningún árbitro podía ser venezolano. Es decir, trajeron al juicio una serie de argumentos muy serios, o sea, a mí muy bien explicados y muy bien razonados, en el que quedó demostrada toda la farsa que montó el Reino Unido en este caso. La Corte determinó que no era necesaria la presencia del Reino Unido, sin que eso quiere decir que se excluya de la controversia la nulidad del laudo y la propia actuación indebida del Reino Unido. Pero a mí me parece válida todas las defensas en un proceso, y esta defensa me pareció muy válida, y sirvió para que la Corte viera los argumentos de Venezuela, sirvió para que todo el mundo los oyera, porque son audiencias públicas, Lirio, que tú puedes oír, están en la página de la Corte Internacional de Justicia. Qué interesante este tema. Ahora bien, estamos en el momento, por supuesto que vamos a presentarlas, tenemos el lapso de las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Que si eres una persona muy conocedora del caso, ¿cuáles son las pruebas que puede presentar Venezuela para demostrar entonces ante la Corte Internacional de Justicia que ese laudo es completamente nulo? Sí, bueno, mira, te dije los alegatos y las pruebas. El laudo de París es nulo por muchísimas razones, ¿no? Y lo que tenemos es que probar esos vicios de nulidad del laudo. Vamos a sintetizarlo de esta manera. El laudo de París, el laudo de París violó el Tratado de Washington de 1897, que era donde se fundamentaba. Y violó también el derecho internacional vigente para el momento.
Entonces vamos a concretarnos a demostrar esos dos asuntos primero. El laudo de París violó el debido proceso. Violó el debido proceso, ¿por qué? Porque el Tratado de Washington decía que los árbitros deberían respetar la letra y el espíritu del Tratado de Washington, que los árbitros debían investigar y cerciorarse de la extensión de los territorios que pudieran ser legalmente reclamados. Durante todo el trámite del arbitraje, quedaron claros los argumentos de Venezuela, quedó claro la legitimidad de estos territorios por el principio iuris possidetis iuris. Lirio, estos son los mismos territorios que Venezuela adquirió cuando se constituyó como Capitanía General de Venezuela en 1777 y de allí en adelante cuando produjo la independencia, y de ahí en adelante hay cantidades de pruebas históricas que demuestran esta. Una muy contundente es, por ejemplo, que el propio Reino Unido reconoció a la República de Colombia. Acuérdate que cuando esto comienza, claro, Venezuela forma parte de Colombia. Gran Colombia, claro. De Colombia, y cuando Colombia le solicita al Reino Unido que lo reconozca como país, lo hace con los límites de esa zona que ahora está en controversia, y el Reino Unido lo reconoce. Pero además, ahí había una cantidad de pruebas que demostraban la legítima posesión de Venezuela. Eso es un primer asunto que todo se puede demostrar. Pero es muy importante también tener en cuenta que el laudo fue totalmente inmotivado. Los árbitros decidieron con total discrecionalidad, no tomaron en cuenta ninguno de los títulos válidos. Hay muchísimas pruebas documentales que no fueron tomados en cuenta. Entonces el tribunal violó la obligación cuando dejó de tomar en cuenta las pruebas que tenía Venezuela y que están allí. Yo no quiero meterme en detalles, pero por ejemplo hay una comunicación del 4 de marzo de 1842 de Henry Light. Henry Light era el gobernador de la colonia de la Guyana Británica en representación de la corona británica, y esta prueba es fundamental por cuanto el propio gobernador expresó que el Reino Unido no tenía reclamación alguna sobre el río Amacuro, al oeste del río Barima. Con esa carta quedó claro que incluso el propio gobernador de ellos tenía serias dudas sobre la legitimidad. Claro. Segunda línea Schomburg. Esa es una prueba que no fue tomada en cuenta y que estaba allí en el expediente. Pero bueno, no tomaron en cuenta ninguna de las defensas de Venezuela. El laudo es totalmente inmotivado y no puede ahora, le corresponde a Guyana demostrar el motivo de esa inmotivación. Pero durante todo el siglo XX, ya lo dije antes, Lirio, durante todo el siglo XX se recabó toda la información sobre la farsa procesal que dirigió el presidente del tribunal arbitral. Pablo Oger y Hernán González, 12 padres jesuitas, fueron enviados a Inglaterra en el gobierno de Rómulo Betancourt, y allí encontraron toda la documentación que ya había sido desclasificada, toda la documentación en donde quedó muy claro cómo se los límites, claro, y todo el claro que sí. Se fraguó la farsa entre el tribunal arbitral, lo que lleva a la falta de imparcialidad, y si un laudo es nulo por falta de imparcialidad, no tiene ninguna fuerza su decisión. No tenía que haberlo dicho, pero el artículo 5 del Tratado de Washington decía: los árbitros procederán a examinar y decidir imparcial y cuidadosamente las cosas que se le hayan sometido. Eso no ocurrió. Claro. Por el contrario, hay cantidades de pruebas. Yo produje un libro hace poco, publiqué un libro hace poco. Vamos a hablar de ese libro en el próximo espacio, que quiero que la gente lo conozca, porque recoge muy bien redactado lo que tú acabas de explicar. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Miami con el abogado Rafael Badel acerca de
La reclamación de Venezuela sobre el territorio del Esequibo. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online con el abogado Rafael Badel acerca de la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo. Ya llegamos a los minutos finales del programa, Rafael, pero antes que nos vayamos, quiero que culmines la idea de lo que estabas hablando en el espacio anterior y nos converses un poco rápidamente acerca de la prueba fundamental que tiene Venezuela para demostrar la nulidad del laudo de París. Muy bien, esa pregunta es muy buena, Lirio, porque nos lleva al centro del debate. Desde que salió la decisión el 3 de octubre de 1899, en los medios de comunicación en Londres, en París, en Estados Unidos, salieron noticias en los periódicos dudando de la imparcialidad de este tribunal arbitral. El mundo quedó conmovido. Pero los mismos abogados que habían llevado el caso, entre ellos, quedaron muy sorprendidos de la manera como se había llevado esto. Esas sospechas de que el presidente del tribunal arbitral había violado el deber de imparcialidad quedaron plenamente comprobadas, Liria, cuando se publicó el memorándum que había dejado Severo Mallet Prevost. Severo Mallet Prevost fue uno de los abogados que representaba a Venezuela. Él murió el 10 de diciembre del año 1948. Y mira qué cosa tan inesperada, murió en Nueva York. Y él designó como albacea a su socio, otro abogado, Otto Sonrich, que era su socio en el despacho de abogados, para que publicara después de su muerte un memorándum que él había dejado escrito. Bueno, el memorándum fue publicado en 1949 en el American Journal of International Law y lo publicó en Venezuela también la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. En el memorándum, Mallet Prevost reconoce que él y el presidente Benjamin Harrison era abogado también de Venezuela, acuérdate que a Venezuela se le dejó designar abogados, Claro. Tienen conocimiento de la confabulación que existió entre el presidente del tribunal y los árbitros ingleses, Lord Russell y Lord Collins. Severo Mallet Prevost relata una cantidad de cuentos que son sorprendentes y que, por supuesto, estos 10 minutos, que ya me quedan 7, no nos da tiempo para... Resume, porque eso es importantísimo, pero sí lo puedes resumir rápidamente, ¿ah? Él allí señala cómo se interrumpió el proceso de arbitraje, cómo el presidente del tribunal arbitral fue a Londres con los árbitros ingleses, cómo se reunieron en varias ocasiones en restaurantes en Londres y cómo llegaron y le propusieron a los árbitros americanos: señor, firmen la decisión en estos términos o si no, le quitaremos a Venezuela incluso hasta las bocas del río Orinoco. O sea, la amenaza fue: o firmamos todo esto como lo estamos planeando aquí, o ustedes salvan su voto, nosotros de todas maneras vamos a hacer mayoría, y 3 votos a favor y 2 en contra, dictaremos un arbitraje donde le vamos a quitar incluso a Venezuela el Orinoco. Eso le interesaba muchísimo a Inglaterra, la entrada de navegación por el río Orinoco. Bueno, los árbitros americanos que representaban hasta Venezuela, y eso todo lo señala Mallet Prevost, se retiran a deliberar, lo piensan y finalmente se ven presionados a firmar el arbitraje de esta manera. Bueno, cantidades de detalles son narrados por Mallet Prevost, que demuestran pero ese memorándum en 1949, cuando se publica, se une ya a cantidades que fueron apareciendo en los archivos, en los diarios privados, en las comunicaciones entre los distintos abogados y jueces, y queda demostrado cómo no solo participaron los árbitros ingleses con el juez ruso, que era presidente del tribunal, sino los abogados ingleses que tuvieron acceso a esta componenda con los árbitros ingleses, obviamente totalmente indebida. Bueno, eso trae como consecuencia que el laudo de París, sus sospechas sobre la grave violación de imparcialidad están ya demostrados. Claro, por supuesto. Se pueden llevar perfectamente ante la Corte Internacional de Justicia en este momento, y la Corte Internacional de Justicia, si Venezuela hace una correcta defensa,
puede verdaderamente determinar la nulidad del laudo. La posición de Venezuela después del laudo siempre fue muy firme. La República Federativa de Guyana ha dicho en el juicio, allá en la Corte Internacional de Justicia, Venezuela aceptó el laudo del Sí, 3. Venezuela no aceptó el laudo. Venezuela fue forzada a cumplir. aceptarlo, claro, por supuesto. No Claro. extorsionada. Más que una amenaza fue una extorsión, como tú estás contando. O sea, si los hechos pasaron como tú estás diciendo. Y el 14 de octubre de 1938, Carlos Álamo Ibarra, en su trabajo de incorporación ante la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, produce un primer trabajo denominado Fronteras de Venezuela con la Guyana Inglesa, donde de manera sistemática y con rigor científico se refiere a esta controversia y especialmente a los antecedentes. De ahí en adelante, en 1944, Isaías Medina Angarita va a Nueva York y deja a salvo los derechos de Venezuela, y de ahí en adelante, el 10 de diciembre del 48, en el año 48, Rómulo Betancourt en Colombia, el 30 de marzo del 48, vuelve a levantar la voz por Venezuela y establece que nos negamos a aceptar Claro. el objeto de Venezuela, y se mantuvo la reclamación, de manera que también hay muchas pruebas para enervar lo dicho por Guyana de que Venezuela aceptó pacíficamente esa decisión Esa que... decisión. Bueno, después de haberte oído en esta hora de programa, yo siento como venezolano y como abogado cierta tranquilidad, porque bueno, existen muchos elementos de prueba pues que van a arrojar definitivamente que ese laudo es completamente nulo. ¿Quiénes son los abogados actuales que defienden a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, Rafael? Hay un grupo de abogados, ya te dije que los agentes Ok, los son agentes. Samuel Moncada. Samuel Moncada es un doctor en historia, embajador de Venezuela en la Organización de Estados, en la Organización de Naciones Unidas. Ok, eh, Félix Plasencia, que fue ministro de Relaciones Exteriores, eh, y la profesora Elsie Rosales. Además de ellos tres, que son los agentes, hay un grupo de abogados que coordina un profesor español de Derecho Internacional Público llamado Remiro Bretons, y de allí hay un equipo compuesto por varios abogados que han ya representado a Venezuela en la ronda de claro. audiencias orales que se produjeron en La Haya el 17, 18, 21 y 22 de noviembre del año 2022. Y fueron los abogados estos que yo te dije que invocaron estos principios Claro. de excepción Bueno, preliminar. creo que estamos bien defendidos porque lograron por lo menos que el tiempo se pudiera ampliar para poder defenderse. Bueno, creo que ya estamos en los minutos finales. Excelente tu explicación y creo que esto fue, todas las personas que nos escuchan esta noche, abogados o no, deben entender lo que la situación, todo lo que ha transcurrido a nivel de más de 100 años, que tiene esta controversia, y bueno, que el Esequibo de verdad es nuestro. Antes que nos vayamos, por favor, háblanos un poco, que sabemos que acabas de bautizar un libro en relación a este tema. Sí, Cuéntanos un poco sí. al respecto. Como en un minuto lo que tú has dicho, este no es un asunto solo de abogados, este es un asunto del país completo, este es Así un es. país de toda Venezuela, y este es un asunto en donde deberíamos unirnos, ya yo lo he repetido en otras instancias, todos los venezolanos, no pensar que la exclusividad de la conversación debe ser jurídica, Sí, sino el territorio exectivo. Todos debemos hacer alguna contribución. Yo, y te agradezco muchísimo esta oportunidad, he publicado recientemente un libro, La controversia, la reclamación de Venezuela sobre el territorio exequivo, auspiciado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en donde recojo lo que ha ocurrido en estos 200 años de controversia, en imagínate. todos los asuntos más importantes que han ocurrido desde el punto de vista jurídico, y me refiero a todos los elementos jurídicos, históricos y políticos de la reclamación. Pero además me refiero a 100 personajes que escogí, que han sido fundamentales en esta reclamación, y allí hablo de cada uno de esos 100 personajes, y además me refiero a 120 fechas que son emblemáticas o muy importantes en esta reclamación. De manera que allí están todos los asuntos de hecho y de derecho que podrían ser
traídos a colación en esta controversia tan importante para Venezuela. ¿Dónde pueden adquirir ese libro, Rafael? Las personas interesadas. En la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. En la Caracas, Academia pues, en Caracas, claro. Pero si se ponen en contacto con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de alguna manera el libro puede hacérsele llevar a todas las personas que estén interesadas. En la página web de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales está publicado el libro y puede leerse. Y en mi página web www.rafaelbadel.com está publicado el libro, puede leerse de manera gratuita en español y en inglés también. El libro lo publicamos en español y en inglés. Se puede leer de manera gratuita en la web rafaelbadel.com. ¿Cuáles son tus redes, Rafael, para que te puedan contactar o seguir? Bueno, tengo mi Instagram, Ok. @rafaelbadel, y mi Twitter, Okay. Rafael Badel también. Por Rafael Badel me consigue. Y en la página web están todas las publicaciones que tenemos sobre esta materia. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, Rafael? Me encantó esta hora del programa. Como acabas tú de decir, esto no es un problema político, esto es un problema de ciudadanía. Y yo invito a todas las personas que escuchan esta noche este programa, abogados y no, que nos interesemos. Ahí el doctor Rafael Badel acaba de decir un link donde podemos leer este maravilloso libro para que entendamos que esto es un problema histórico. Esto no es un problema de ningún gobierno. Tenemos, como dice Rafael, más de 200 años en esta controversia. Bueno, esto va a tener pronto su fin. Y hoy en día, después de haber oído atentamente a lo que dice Rafael Badel en relación a controversia, el Esequibo es nuestro. Así que todos debemos contribuir de alguna manera para que nos interesemos en este tema que es de todos los venezolanos. ¿Algo quieres decir para culminar, Rafael, que ya estamos en el minuto final? Muchísimas gracias por invitarme esta noche a tu programa. Me ha dado un gran gusto y estoy muy contento de que tú tengas esa posición tan proactiva, trayendo a la pauta un asunto que es fundamental para nosotros. Lo que diría es que estoy a tu disposición para cualquier conversación adicional y cualquier explicación adicional en algún otro momento que lo estimes pertinente. Claro, también te comprometo que vamos a hablar de tema constitucional porque sé que eres profesional con mucha pericia en el área. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Amigos que nos siguen y oyen este programa, manos a la obra, a defender lo que es nuestro. Para eso tenemos que interesarnos en el tema. Que no quede duda entonces que el Esequibo, como acabo de repetir, es nuestro. Como culmino todos mis programas, recuerden que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.